Espera, ¿dónde quedó? No veo a Tamara. Ah, sí. Me da mucho gusto presentar a Tamara en este seminario. La conozco desde hace muchos, muchos años. Llegué a su laboratorio cuando era estudiante de licenciatura. Este, y creo que no había nadie más en el lab en ese momento. Acababa de abrir el lab casi. Y entonces, pues no sé, fue una experiencia realmente formativa para mí y definió el resto de mi trayectoria científica también trabajando en estos canales en donde Tamara ha hecho contribuciones eh, muy importantes con trabajos muy, muy lindos. Y pues quería dar una como overview del trabajo de Tamara y su trayectoria académica. Actualmente es investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Fisiología Celular, donde está desde el 2004, cuando abrió su lab. Es jefa del Departamento de Neurociencia Cognitiva en el mismo instituto y pues ha publicado más de 50 artículos en algunas de las mejores revistas científicas que hay. Eh, Ella empezó su carrera estudiando biología e hizo su tesis de doctorado también en la UNAM con Marcia Iriart, y en base a eso, a su tesis recibe el reconocimiento de la Fundación Glaxo Wellcome y el premio Weizmann para mejor Está a tesis cargo de doctoral. esto. Después hizo una breve estancia postdoctoral en Stony Brook. Después se fue a la Universidad de Washington a hacer un postdoc con Sharona Gordon, y ahí fue donde empezó su trabajo con los canales TRPs, que en ese tiempo tenían poquito de haber sido clonados y identificados. Entonces era un campo, era y sigue siendo un campo muy emocionante para trabajar, donde hay todavía muchas cosas por descubrir. Y pues en el tiempo que lleva siendo investigadora independiente ha recibido un gran número de distinciones, y voy a mencionar algunas eh, que son particularmente importantes, pero hay muchas más. Es la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Ciencias Naturales, el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias para Investigador Joven. Es miembro de la Academy of International Union of Physiological Sciences, que solo tiene 30 miembros a nivel mundial. De la Academia de Ciencias de América Latina, también elegida por votación, y de la International Union of Pure and Applied Biophysics, donde recibió el Lecturer Award que va a presentar en Biophysical Meeting este año. Además de funciones editoriales en revistas como el Journal of General Physiology, Cell Calcium y Frontiers Membrane Physiology and Membrane Biophysics. Entonces, bueno, este es un resumen muy, muy corto de todas las contribuciones y distinciones que Tamara ha recibido, pero pues puedo decir que es una de las mejores científicas que están trabajando en esta área, y, y todos sus papers en general se distinguen por ir desde el nivel molecular hasta demostrar la relevancia a nivel fisiológico con experimentos de conducta y neuronas. Entonces siempre abarca un gran rango de preguntas y de caracterización de los fenómenos que estudia. Entonces, pues, estoy emocionado de escuchar lo que va a hablar ahora. Y bueno, pues bienvenidos todos. Bueno, no sé, ¿me oyen bien con mis audífonos estos? ¿Sí? Ok. Sí, sí, Muchas escuchamos. gracias por la invitación. Muchas gracias, Andrés. Es una sorpresa que me presentes. Grata, muy grata. Creo que puedo decir sin miedo a que me demande nadie que Andrés es mi alumno favorito, junto con Héctor. Sí, efectivamente fueron mis dos primeros alumnos y Alejandra también. Y fue un momento, como él dice, para él de alguna forma importante, pero para mí más, porque yo estaba empezando un laboratorio y tener la suerte de tener alumnos como los que tuve desde el principio fue, como ellos tres, fue francamente muy delimitante en lo que siguió
en mi carrera académica, porque pude echar a andar mi laboratorio. Tengo muchas anécdotas de Andrés, no las voy a contar todas, ni tampoco él va a contar las mías, porque no nos conviene, pero recuerdo perfectamente que uno de los papers que habíamos enviado y que había regresado con muchas solicitudes de los revisores, fue justo cuando acaba de nacer nuestra hija, León y Mía, y estábamos muy zombies porque no podíamos dormir desde hace 4 meses, y Andrés y Héctor se reunieron, hicieron un plan de cómo contestar esas revisiones y llegaron a la casa, nos ayudaron cargando a la niña además para descansar y nos presentaron ese plan y pudimos contestar perfectamente bien ese artículo. Mucho gracias a ellos, porque nosotros estábamos en un estado fisiológico muy malo. Entonces, voy a empezar por tratar de presentar esto. Ahí está. Díganme si lo ven. ¿Se ve ahí? Perfecto. Sí, ok. Bueno, cuando me contactaron para este seminario, la instrucción, un poco la sugerencia fue que presentara un artículo que de alguna forma platicara aspectos de cómo hacer ciencia en el laboratorio, y que a veces, o sea, un poco remarcando que a veces las observaciones que son como, no quiero decir gratuitas, pero sino paralelas y que uno cacha por serendipia, pues pueden llevar a que encontremos algo interesante. Entonces, pues este artículo lo publicamos en 2016, pero tiene un antecedente bastante largo. Empezamos trabajando con lo que dio lugar a este artículo en 2009, 2010 probablemente. No me deja avanzar. Y bueno, quiero empezar nada más con esta frase, que es que los filósofos han buscado durante mucho tiempo alguna característica de los humanos, como el lenguaje, la razón, la capacidad para razonar, la cultura y demás, pero yo me quedaría con que el hombre es el único animal al que le gusta la salsa tabasco. Y esta frase es de Paul Bloom y a mí me parece muy acertada. Entonces, bueno, yo voy a hablar me voy a enfocar hoy en un miembro de la familia de canales TRPs, los Transient Receptor Potential. Estos canales iónicos tienen 7 subfamilias, en donde hay varios miembros que están muy bien representados en toda clase de animales, desde invertebrados hasta vertebrados, y que juegan varios papeles en la fisiología, que me tardaría yo toda la plática en decirles todas, pero que incluyen fototransducción, la regulación osmótica, la detección de estímulos mecánicos, la homeostasis del calcio, la termosensación, la detección de estímulos nocivos y varios otros. Y entre los canales TRP hay cierto tipo de canales que son el amor de varios de nosotros que estamos aquí, que son los canales que llamamos termo-TRPs, que son canales que responden no solamente a compuestos que están en plantas y varias otras cosas más, sino que también nos permiten detectar diferentes rangos de temperatura, desde los fríos que pueden ser nocivos, porque el frío extremo también duele, hasta el calor extremo. Yo me voy a enfocar hoy en el TRPV1, que es el vaniloide 1, que es el receptor a la capsaicina, que es el compuesto pungente del chile, que en Chile lo llaman ají, pero que no pica. Sí, los chilenos me pueden confirmar. Bueno, pero estos chiles que sí tienen capsaicina son del género Capsicum. Este canal fue clonado en 1997. Como saben, en 2021 su descubridor, el doctor David Julius, recibió el premio Nobel. Es un canal catiónico no selectivo. Y recientemente yo siempre pienso que es reciente, hace 10 años, pero fue creo que en 2013 que se definió la primera, o se resolvió la primera estructura de este canal.
que pues ya se pensaba que, o se sabía que era de alguna forma un tetrámero compuesto por regiones amino y carboxilo terminales intracelulares, regiones transmembranales, 6 de ellas, S1 a S6, con el S6 y el asa que está, su asa reentrante formando el poro del canal. Entonces, bueno, esta es la reconstrucción que obtuvieron en el laboratorio de David Julius, en donde cada subunidad de este canal se muestra en un color distinto. Y quiero ahorita enfatizar un poquito los papeles del TRPV1 y por qué es tan interesante, porque es un canal que lleva desde hace mucho tiempo clonado, pero que a través de estos 20, 30 años nos ha enseñado muchísimo acerca del resto de los miembros de esta familia de canales TRPs. Es muy importante en diferentes patologías, se siguen encontrando funciones que no conocíamos. Tiene un papel particular en el dolor neuropático, que se puede generar incluso, por ejemplo, por cáncer, por ejemplo, el cáncer de hueso, ¿no? Y en otras enfermedades, como por ejemplo en la angina de pecho, que es este dolor que tenemos cuando hay isquemia y entonces sufre el corazón y se genera una señal que nos avisa que hay algo mal ahí, ¿no? Es un canal que tiene que ver con inflamación, con procesos como la artritis. De hecho, su agonista preferido, que es la capsaicina, esta que les menciona que es el compuesto de los chiles, pues se usa como una crema o como un parche. Y bueno, lo que ocurre es que activa el canal, pero luego el canal se sensibiliza y entonces eso disminuye el dolor. Es también importante digamos, en irritación de las vías respiratorias, de la vejiga. De hecho, me platicaban por ahí que hay algunos, pues como ponen como unos implantes ahí de algo que libera capsaicina en la vejiga en los pacientes que tienen esta hiperactividad de la vejiga y eso ayuda a modular esa afección. Y bueno, y también tiene que ver con la comezón. Entonces, este canal es un canal, si queremos llamarlo de alguna forma, bastante promiscuo. Tiene, estos son algunos de los reguladores positivos que les estoy marcando en verde del lado izquierdo. Se activa por temperaturas nocivas, como les dije, por capsaicina, por resiniferatoxina, que es un compuesto pungente también que está en algunos cactos, por alicina que está en las plantas del género Allium, como el ajo y la cebolla, por toxinas que están en los venenos de algunos animales, como arañas y medusas, por pH ácido y pH básico, por cosas que se producen endógenamente, como andamida, diacilglicerol, PKC, PIP2, cuando el PIP2 es un modulador positivo, según varios de nosotros y según otros no, ATP, etc. Y se conocen muy pocos reguladores negativos, en particular si nos enfocamos en aquellas moléculas que no son, o que son, digamos, de origen natural, ¿no? O endógeno, entonces, o endógeno. Entonces, por ejemplo, algunos que hemos descrito es la misma calmodulina, que es una proteína que se une y que parece ser, participa en su desensibilización, la adenosina y el colesterol. La historia que les voy a contar hoy empieza se los voy a contar como una anécdota, porque así hice este seminario, con una plática con alguien del instituto que trabaja, la doctora Diana Escalante, que tiene un laboratorio que trabaja con aspectos del desarrollo de ciertos, pues de animales, de mamíferos, en particular ratones, y que estudia el efecto de ciertos tipos de lípidos y de lipofosfatasas. Y en particular, ese día estuvimos un poco yo platicando con ella acerca de mi interés, era hace mucho, pues de encontrar cosas que pudieran regular la función del canal TRPV1 que fueran endógenas y que participaban en el dolor. Me dijo, bueno, pues es que pues yo tengo este compuesto que hemos estado usando por algunos experimentos, pero que se sabe que es muy importante en la generación de dolor. Ese compuesto es el LPA, es el ácido lisofosfatídico, y
se produce a partir de un lípido que se llama lisofosfatilcolina, que está en las membranas de las células, y entonces a través de autotoxina y algunas otras, autotaxina, perdón, y algunas otras enzimas se puede producir el LPA, que es un glicerofosfolípido que puede tener diferentes longitudes de cadena, diferentes insaturaciones, pero en particular el que yo les voy a hablar hoy es uno que está presente en cantidades, digamos, importantes, o es uno de los más available, se me fue la palabra, en el suero de los humanos. El que somos nosotros es uno de 18 carbonos con una insaturación y que tienen una cabeza fosfato cargada. Y bueno, el LPA se eleva bajo algunas condiciones fisiológicas, como por ejemplo inflamación o mordeduras incluso de animales como las serpientes, que tienen enzimas que hacen que aumente la concentración de LPA local. Y produce sus efectos, pero es importante también en varios procesos celulares como migración, proliferación y sobrevivencia. Y después lo rompe una enzima y se produce el monoacilglicerol, que pues básicamente es casi inerte, ¿no? Pero bueno, ha sido asociado a dolor neuropático y durante 30 años se pensó, estoy dejando entrar gente, perdón si me distraigo, que el LPA producía este dolor crónico neuropático a través de su interacción con receptores acoplados a proteínas G. De hecho, hay alrededor de 6 receptores que se sabe que pueden, de estos acoplados a proteínas G, que podrían interactuar con LPA. Y entonces, bueno, lo que se pensaba es que el LP activaba estos receptores y entonces esa activación de esos receptores hacía que hubieran procesos que llevan a la desmielinización de las neuronas sensoriales y entonces hay inflamación y se produce dolor. Pero nosotros nos preguntamos si podría estar produciendo dolor agudo y si ese dolor agudo podría ser a través de la activación del TRPV1. Entonces, en ese momento, como teníamos 30 años encima de descubrimientos que lo que indicaban era que el TRPV1 que el LPA actuaba a través de las proteínas acopladas a receptores, a las proteínas, a las GPCRs, G-Protein Coupled Receptors. Pues nunca nos imaginamos lo que íbamos a ver en este estudio, que voy a resumir muy rápidamente, y estuvimos durante un buen rato junto con Andrés y otro Andrés que había en el laboratorio y varios otros autores, buscando cómo era que se podía activar TRPV1 para producir dolor agudo. Entonces, pues ya les conté que de alguna forma les dije que el LPA produce dolor agudo en ratones. El ensayo que nosotros usamos inicialmente en esos tiempos, en el 2010 o 2011, fue un ensayo en el cual se inyecta el compuesto que uno quiere probar en la patita del ratón, y entonces lo que se mide es el tiempo acumulativo durante un tiempo que nosotros definimos, pueden ser 5 o 10 minutos, lamiendo, y ese es un indicativo de una respuesta de dolor en estos animales. Entonces, lo que vimos es que cuando inyectábamos salina con el vehículo, que en este caso es BSA, casi no había respuesta de dolor, y cuando inyectábamos LPA, pues los animales pasaban un buen rato lamiéndose la pata, cosa que se veía disminuida cuando inyectábamos a los animales knockout para TRPV1. Entonces, pues este comportamiento, digamos, a nivel del organismo, tiene que tener un correlato celular, a nivel celular, y entonces lo primero que hicimos fue hacer unos experimentos en los que utilizamos neuronas DRG del ganglio de la raíz dorsal, donde este canal suele expresarse con una expresión muy
con una presencia como muy sobresaliente junto con el trigémino, claro, está en otros órganos, pero bueno, aquí vamos a dar foco a estas neuronas sensoriales. E hicimos parches, en este caso estoy mostrando parche escindido de una neurona DRG en la configuración de Inside Out, donde pusimos, bueno, medimos la corriente inicial que casi no tenía y luego pusimos capsaicina, se activa una corriente que está en negro y cuando se lava el parche se pone LPA, lo que vemos es una corriente bastante similar a la que se activa con capsaicina. Entonces, el siguiente paso para poder explicar este comportamiento del dolor fue, pues, registrar neuronas. Fue un proceso difícil para nosotros porque, bueno, hay que identificar a las neuronas que expresan a este canal. No todas las DRGs lo expresan, hay subpoblaciones, y hubo que registrar, pues, de ratones que fueran silvestres y de ratones que fueran knockouts. Entonces, lo que vemos es que en el animal silvestre, cuando ponemos LPA, se generan potenciales de acción, y en los animales que no tienen TRPV1, que son knockout, pues no había potenciales de acción en presencia de LPA, pero sí de alicina, que es un compuesto que activa a otro canal TRP que suele expresarse en el mismo subtipo de neuronas en las que está el TRPV1. A seguir, para tener un poco más de control y más de detalle sobre esto que pues, será nuevo totalmente, lo que hicimos fue utilizar un sistema de expresión heterólogo, que son las células HEC de riñón embrionario de humano 293, que probablemente muchos de ustedes utilizan, para transfectar transitoriamente con TRPV1. Y lo que hicimos fue, bueno, hicimos varias cosas. Como les dije, no les puedo mencionar todo este trabajo porque es demasiado tiempo, pero básicamente lo que vimos es que activa tanto por el lado intracelular como por el extracelular. Por el extracelular se tarda más, lo cual fue de hecho una pista. Tiene un comportamiento en cuanto a su rectificación saliente bastante similar al que se observa con capsaicina, que estamos viendo en negro. El LPA estamos viéndolo en amarillo, y activa al canal con una dependencia de la dosis, digamos. Para hacerles el cuento no muy largo, hay muchos experimentos en medio de esta última conclusión. Pues estábamos un poco desesperados porque ya habíamos inhibido varias de las, pensábamos que era por los receptores, estos acoplados a proteínas G que estaban generando alguna vía de señales, tal vez asociada a la membrana, que podía activar el TRPV1, pero cuando inhibimos a los receptores acoplados a proteínas G, pues la activación por LPA, del TRPV1 por LPA no cambió. Entonces ahí sí nos empezamos a dar de topes hasta que finalmente pues propusimos que a lo mejor lo estaba activando directamente. No había ninguna evidencia de que el LPA activara algún canal iónico, ninguna antes, que pudiéramos como basarnos en eso. Pero lo que sí había en la literatura era información sobre la interacción del LPA con con proteínas intracelulares que podían unir al LPA a un sitio que era también el sitio para fosfinositol difosfato, para PIP2, que son la gelsolina y la bilina. Y entonces, por supuesto, viendo la literatura, nos encontramos con un paper de Ramón Latorre, en el que sugerían que habían algunos residuos cerca de la caja TRP, que es una región en el carboxilo terminal del canal y que pues, se ha descrito como una región importante para el gating del canal. Y esos residuos, según el paper de Ramón, podrían ser importantes para la interacción del canal con PIP2. Entonces, hicimos varias mutantes, no se las estoy mostrando. Incluso hay un stretch en ese carboxilo terminal que tiene varias cargas positivas que también eliminamos, que no le hicieron nada a la activación por el EPA, pero cuando probamos un par de mutantes puntuales en un sitio que era una lisina, la 710, en donde hicimos una neutralización de la carga y luego una inversión de la carga o reversión de la carga, pudimos ver que la activación por el EPA versus la de capsaicina disminuía. No se iba del todo,
Eso hay que hacerlo notar, pero disminuía bastante. Y bueno, cabe mencionar que este canal en su respuesta a capsaicina pues es bastante parecido al canal wild type. Entonces, pues con esto y con otras varias evidencias de bioquímica y demás que hicimos, lo que propusimos es que a lo mejor el LPA, como tiene este fosfato, pues la carga negativa en la cabeza del fosfato, se podía meter en la membrana, ¿no? Como alguno de los papers, no sé si se acuerdan de McKinnon, en los que demuestra que uno de los canales de potasio, cuando está el fosfinositol, pues puede interaccionar con el carboxilo terminal y entonces eso hace que haya un cambio conformacional que abre el poro. Y bueno, esa fue nuestra idea en ese momento para el LPA. Pero bueno, un poco curiosos, ya habíamos determinado cuál era, digamos, o cuáles eran los componentes estructurales del TRPV1 que intervenían en la activación por LPA. Pero ahora lo que queríamos saber era si habían componentes estructurales en el lípido o en varios otros ácidos grasos que fueran importantes o que pudieran definir como cierto tipo de especificidad en la activación del canal por LPA. Entonces empezamos a probar en colaboración con un grupo en Utah, varios tipos de lípidos, algunos de ellos que ellos habían producido caseros, que no estaban, digamos, disponibles comercialmente. Y después de probar varios lípidos sobre la activación del TRPV1, llegamos a la conclusión de que habían 3 requerimientos más o menos generales para la activación del canal por estos ácidos grasos. Entonces, bueno, uno de ellos era que tenía que tener una cadena alifática de 18 carbonos, tenía que tener una cabeza fosfato cargada negativamente y tener la presencia de una sola insaturación. Si tenía 2 y era casi igual al LPA, ya no funcionaba. Entonces, en ese sentido era como bastante específico. Entonces, aquí empieza la historia de cómo encontramos un inhibidor del TRPV1. Y pues creo que siempre la moraleja de este trabajo para mí ha sido el cómo funciona la serendipia en la ciencia. Un poco como lo dijo Luis Pasteur en el campo de la observación, la suerte siempre va a favorecer a la mente preparada, que en este caso no fue la mía, sino la de la alumna que estaba haciendo algunos experimentos, que se dio cuenta de que el ácido oleico, que ahorita se los voy a enseñar en grande, es básicamente el LPA, o sea, son 18 carbonos, tienen la insaturación en el mismo lugar, tiene el grupo glícero, pero no tiene el fosfato. Se dio cuenta que el canal no se activaba por ácido oleico, pero lo que se dio cuenta también es que al activar el canal con capsaicina, lavar, luego poner ácido oleico y luego tratar de volver a activar el canal, ya no veía activación. Entonces, con esa simple observación empezamos a pues preguntarnos si el ácido oleico podría estar afectando la función del canal. Bueno, entonces primero les presento el ácido oleico. El ácido oleico o el OA es un compuesto que está presente en varias plantas, pero en concentraciones más o menos altas del aceite de olivo, en los aceites de los aguacates y de las semillas de girasol, pero que también aparentemente se produce también en los organismos, incluso en nosotros, con concentraciones bajas, pero se produce. Y es una señal, por ejemplo, en las hormigas, este es un dato curioso, para que ellas puedan detectar una hormiga que se murió en la colonia y entonces la saquen antes de que se les eche a perder la colonia. Pero bueno, entonces nosotros lo que utilizamos fueron métodos similares a los que les platiqué anteriormente. Rápidamente repaso, usamos mutagénesis dirigida con una PCR de 2 pasos y introdujimos mutaciones en el canal TRPV1 en los lugares que nosotros luego, ahorita les voy a platicar dónde pensamos que podría estar actuando el ácido oleico. Transfectamos de forma transitoria con DNA para TRPV1
silvestre y mutante y con DNA que codificaba para GFP para poder identificar las células que fueron exitosamente transfectadas. Hicimos patch clamp en parche cindido en configuraciones de inside out y outside out. Entonces, por ahí les voy a ir diciendo, en general fue inside out, pero les voy a ir diciendo dónde. Entonces, bueno, aquí en Inside Out, la observación inicial fue que si nosotros activábamos al canal con capsaicina a más 40 o a menos 40 milivolts, o sea, despolarizante y hiperpolarizante, y luego lavábamos y tratábamos de volver a activar para ver si este compuesto funcionaba como un activador, pues no veíamos corriente. Pero si tratábamos de volver a activar con capsaicina, la corriente era menor y lo lavábamos y volvíamos a poner el ácido oleico durante más tiempo y así iba disminuyendo la corriente a ambos voltajes. Entonces, pues estos resultados ya un poco más detallados empezaron a confirmar que pues sí, nuestra sospecha de que el ácido oleico era un inhibidor del canal podía ser cierta. Y entonces un poco empezamos a pensar en cuando uno, bueno, yo no sé los demás, pero cuando uno trabaja con canales que tienen que ver con procesos sensoriales, siempre trato de asociarlo a algo en mi vida, ¿no? Entonces, algo que en México es como muy común en el Vox Populi, no sé, en otros países, es que hay ciertos compuestos de plantas, como por ejemplo, o ciertas plantas como el ajo, la menta, etcétera, que lo que hacen es que si uno se los unta en un dolor de diente, quitan el dolor. Y entonces, pues, o sea, un poco traté de preguntarme si ese podría ser el caso con este canal y con esta molécula. Y justamente antes de que empezáramos como en full blast con el proyecto, me había roto un diente por estar apretando, porque tiendo a apretar los dientes cuando estoy nerviosa, y fui de un lado, ¿no? Entonces fui a comer y comí algo que se llama pulpo a la gallega. Y entonces de repente noté que el dolor había disminuido un poco. Y volteé a ver el plato y el plato estaba lleno de aceite de olivo. Digo, ya no sé si tuvo algo que ver o no. Y entonces hablé al laboratorio y dije, ya hay que empezar con los ensayos de dolor. Entonces, hicimos dos tipos de ensayos. Uno que medía dolor, que es que se lamen, digamos, la mano, como les dije, la patita, como les dije anteriormente, para ver si hay dolor. Y otro en el cual se inyecta, digamos, en el cuello. Y entonces el animal lo que trata de hacer es si produce comezón, lo que hace es rascarse en esa región. Entonces, ahorita les voy a ir diciendo qué inyectamos. Pero en este primer ensayo, lo que estamos viendo es, digamos, el tratar de definir si el ácido oleico podía modular el dolor. Y lo que vemos aquí es la inyección del vehículo del ácido oleico solo y la respuesta en tiempo en cuanto a la lamida de la pata para ver el dolor, y luego con capsaicina, que vemos que hay un aumento en la cantidad de tiempo que se lame en la pata, y cuando ponemos ácido oleico, la cantidad de tiempo, esta medida de tiempo de lamer la pata disminuye. Entonces, ese es un indicador de que este compuesto está funcionando como un modulador del dolor que causa la capsaicina, que es un activador del TRPV1. A seguir, lo que hicimos fue buscar si podía inhibir la comezón. Y la razón de esto fue porque es más o menos conocido que si uno tiene un proceso de comezón, o sea, en particular si no es una de estos pruritos crónicos, sino por un piquete de mosco o por una irritación por algo, se pueden usar jabones y cremas que tienen aceite de olivo. Entonces, bueno, decidimos buscar si había un efecto en la comezón y en este caso inyectamos, como les dije, en el cuello. Y lo que inyectamos para producir la comezón fue un compuesto que ya se sabía que producía comezón justo a través de la activación de receptores acoplados a proteínas G, pero que también sabíamos que activaba al canal TRPV1. Entonces, bueno, lo que vimos es que cuando inyectábamos, en el control no había comezón, cuando inyectábamos CPA en el wild type se producía comezón,
Y en los knockouts de TRPV1, esta comezón se iba. O sea, era básicamente la misma que lo que ocurría en el control. Y si inyectábamos además el compuesto este que produce la comezón junto con el ácido oleico, pues también en el wild type había una disminución de la comezón. Entonces, de alguna forma, la activación de este canal que produce comezón puede ser inhibida por el ácido oleico en este sentido también. Ahora, otro compuesto que sabemos que produce comezón es la histamina. En este caso, produjimos histamina, producimos comezón por medio de la inyección de histamina también en el cuello, y probamos un par de compuestos para ver si se podía inhibir esta comezón. Un compuesto que es muy parecido al ácido oleico, es nada más un poquito más corto y no tuvo efectos sobre la comezón, pero el ácido oleico también disminuyó la comezón que era producida por histamina. Bueno, entonces empezamos a caracterizar el comportamiento del TRPV1 en presencia del ácido oleico en diferentes condiciones en las células HEC, en nuestro modelo de expresión heteróloga. Vimos que mientras que podíamos activar al canal con capsaicina a diferentes voltajes, también podíamos inhibirlo a diferentes voltajes con el OA, o sea, no era, podíamos inhibirlo básicamente todo, ¿no? Toda la corriente que va por capsaicina. Y empezamos a probar diferentes configuraciones para ver si el OA podía inhibir al canal desde el lado extracelular, que sería, digamos, el lado por el cual recibiría más fácilmente al ácido oleico, y por el lado intracelular. Y lo que vimos es que inhibe pues casi igual desde el lado intracelular como del lado extracelular. En negro están viendo las corrientes activadas por capsaicina en un parche en donde el canal lo ve por el lado intracelular y en uno por el lado extracelular. Y luego cuando ponemos el ácido oleico, tratamos de volver a activar con capsaicina, pues no se activa, ¿no? Entonces, pues es casi igual la inhibición por el lado intracelular que por el extracelular. El efecto del OA es básicamente reversible, o sea, si uno activa corrientes con capsaicina, este es un pulso continuo, me parece a más 60 milivolts, y luego se lava la capsaicina y luego se pone capsaicina junto con oleico, pues se activa rápidamente, pero luego se inhibe. Y si luego regresamos a la capsaicina, pues se tarda un rato, pero la corriente tiende a regresar. Entonces es casi total o parcialmente reversible el efecto. Un poco como lo que hicimos con el LPA, buscamos, estoy moviendo esta barra que me estorba, buscamos si compuestos que se parecían estructuralmente al ácido oleico todos tenían la capacidad de inhibir al canal TRPV1 o si estábamos viendo algo que era relativamente específico. Y en realidad, pues lo que encontramos fue que casi ninguno de los compuestos que utilizamos tuvo un efecto de inhibición importante sobre la activación del TRPV1 por capsaicina, salvo el petroselínico que en comparación con el oleico tiene en la insaturación, puede estar en cis o en trans, pero son básicamente iguales salvo por esa característica. Entonces, bueno, pues las cosas, nosotros pensamos que son de una forma, pero no siempre son de la forma que pensamos. Y para el TRPV1 hay muchas lecciones, muchas lecciones que nos dicen que más bien es así. Es, como les dije, un canal muy, no quiero ofender a esta familia que no conozco, pero promiscuo. Entonces, pues tiene muchos activadores y uno de los activadores, pues que es importante si uno lo piensa fisiológicamente, es justamente la temperatura, las temperaturas altas. Es un receptor, importante en la nocicepción porque justamente nos avisa junto con otros
que nos estamos quemando. Entonces, bueno, se activa a temperaturas arriba de los 40, empieza a activarse como muy prominentemente arriba de los 40 grados centígrados. Y lo que hicimos en este experimento, pues fue activar al canal con rampas de temperatura en el laboratorio de León Islas, y entonces lo llevamos, me parece, a 42 grados centígrados, vimos la activación del canal, fue una rampa rápida, y en la siguiente rampa lo que vimos es que en presencia del el oleico la corriente se activó muy poquito. Entonces esto nos indicó que el oleico no solamente estaba pudiendo inhibir al canal en su activación por capsaicina, sino también por otros estímulos importantes fisiológicamente como la temperatura. ¿Qué otros estímulos activan al canal TRPV1? Bueno, el CPA, que es el ácido fosfatídico cíclico, que ya se los enseñé antes, pero que fue también uno de los resultados que salió en el artículo del LPA, activa el canal TRPV1, y también, como les dije, el LPA y el pH ácido extracelular. Entonces, bueno, con todos estos estímulos, aquí es activación por LPA, activación por pH ácido en la configuración extracelular y activación por CPA, el canal se activa, y después de una incubación con ácido oleico, lo que vemos es una disminución pues bastante importante en la corriente activada por estos tres estímulos en el canal. Entonces, bueno, ya les había yo dicho que el ácido oleico decrementa el dolor que se genera por capsaicina, que es un estímulo exógeno que viene de una planta, etcétera. Pero, ¿qué hace o qué podría hacer si tuviéramos un estímulo endógeno que puede ocurrir bajo ciertas condiciones patológicas, como por ejemplo una isquemia, o cuando hay ciertos procesos de inflamación que hacen que haya problemas, no sé, en la piel, etcétera? Pues resulta que, por ejemplo, cuando aplicamos LPA y activamos el canal con LPA, pues el ácido oleico también puede inhibir la corriente. Entonces, es capaz también de inhibir con este estímulo que es de origen endógeno, ¿no? ¿Cómo se comporta con respecto a cómo inhibe al canal, si está abierto o cerrado? Es decir, uno puede tratar de inhibir al canal partiendo desde el estado abierto, o ver la corriente del canal, luego cerrar el canal y ver, aplicar el oleico y ver si la inhibición es más prominente cuando el canal estuvo cerrado. Y lo que notamos es, bueno, claro, estos protocolos experimentales son distintos porque no se puede hacer de otra forma, pero bueno, si pone uno un pulso largo a más 60 milivolts, se activa con capsaicina, y en presencia de capsaicina se activa se aplica el ácido oleico, pues podemos ver cómo se cierra el canal con una constante de tiempo alrededor de, esto debe ser más 60 milivolts, perdón, de 2.9 segundos. Y cuando activamos al canal y luego cerramos el canal y aplicamos el ácido oleico en ausencia de la capsaicina y lo volvemos a activar y vamos aplicando este oleico durante diferentes tiempos, pues vemos que hay como un corrimiento a la izquierda de la inhibición. Es decir, es ligeramente más eficiente en inhibirlo en el estado cerrado. Y bueno, igual que lo que les platiqué con el LPA, pues la inhibición del canal por ácido oleico es dosis dependiente, con una IC50 de 2.2 micromolar. Y bueno, una de las cosas que hicimos, no muy a fondo, pero que nos pareció interesante en ese momento hacer, fue, pues partiendo de esto de que parece ser que el estado cerrado es como más afín al ácido oleico, pues decidimos ver si afectaba digamos, si la inhibición podía afectar la voltaje dependencia del canal a la activación en la capsaicina, ¿no? Entonces, lo primero que estoy mostrando aquí, esta voltaje de dependencia la medimos en steady state, en las corrientes en steady state, y aquí estamos viendo la activación de la capsaicina en ausencia del ácido oleico, y luego en presencia de ácido oleico a diferentes tiempos de exposición, 20 y 40 segundos.
Y lo que vemos es que pues, las curvas se corren hacia la derecha, es un corrimiento como de más de 100 milivolts. La B media se corre y esto lo que sugiere es que el oleico lo que está teniendo es algún tipo de efecto alostérico en el canal. ¿Por qué era importante hacer tener un poco de evidencia sobre esto? Pues porque hay varios bloqueadores que aunque sean pues, lipídicos, se pueden meter en los poros de los canales. Entonces, un ejemplo es, de hecho, a lo mejor por ahí lo dije un poco no directamente escondido, pero sí había una evidencia de la interacción del OA, no probada mecanísticamente, sino más bien era una hipótesis de que el ácido oleico podía inhibir al canal que es el KCSA a través de una posible unión por bloqueo en el poro en una región hidrofóbica del poro. Entonces, bueno, pues nosotros la verdad es que no teníamos ninguna evidencia hasta ese momento de qué era y cómo lo estaba haciendo el oleico y estos pues, experimentos más o menos sencillos del voltaje nos dieron un indicador de que no era por el poro. Ya teníamos alguna experiencia trabajando con bloqueadores del poro del TRPV1, que es justamente el trabajo de Andrés, en los que podíamos ver que, por ejemplo, un bloqueador típico del poro lo que iba haciendo era disminuyendo la conductancia del canal a través del tiempo. En este caso es creo que este es tetrapropilamonio. Jara a lo mejor me puede corregir si era otro de los amonios cuaternarios, pero bueno, los amonios cuaternarios le hacen esto al TRPV1, es algo que publicamos hace mucho tiempo. Pero cuando nosotros vimos los registros del canal unitario del TRPV1 en presencia del OA, pues no vimos un comportamiento como este. Lo que vimos más bien fue que con el tiempo iba disminuyendo la probabilidad de apertura del canal y no tanto la conductancia o la corriente, la amplitud de la corriente unitaria. Entonces, bueno, en ese momento, pues decidimos que el OA no parecía ser un bloqueador del poro del TRPV1 y empezamos un poco a tratar de determinar cómo estaba inhibiendo al canal, haciendo registros de canal unitario y aplicando al OA durante diferentes tiempos y siguiendo el registro. Como pueden ver en esta gráfica, que ya sé que por ahí alguien va a saltar y me va a decir otra cosa, pero ahorita la voy a aclarar, durante la aplicación o sea, el OA no funciona como un bloqueador, por lo menos rápido y típico del poro de TRPV1, porque la probabilidad de apertura va bajando gradualmente. Aquí podríamos decir que tal vez se ve un poco más chica la conductancia, pero tampoco sabemos si es que está estabilizando, o sea, ya algún estado cerrado está estabilizado y entonces no estamos alcanzando a abrir y a abrir lo suficiente al canal y que el amplificador pues pueda detectar ese cambio. Hicimos también un análisis cinético, no voy a parar mucho, aquí nada más les voy a enfatizar que a través del tiempo, hasta, por lo menos hasta los 20 segundos con el ácido oleico, pues la amplitud de la corriente no cambia muchísimo, a diferencia de otros bloqueadores del poro. Y lo que sí vemos en el análisis de cinética es que hay la presencia de estados cerrados que son más largos. O sea, esto que les decía que probablemente estabilizaba un estado cerrado el OA en el canal TRPV1. Entonces, bueno, pues si no es un bloqueador del poro y tenemos algo de evidencia que podría ser un efecto alostérico, pues empezamos a tratar de encontrar sitios en los que pudiera interactuar directamente con el canal para estabilizar el estado cerrado. Y la verdad es que fue en el principio una búsqueda medio, medio frustrante porque no teníamos ningún indicador de en dónde podría estar ese lugar. Y entonces, bueno, aquí nada más quiero señalar que no solamente inhibe al canal de rata del que les estaba hablando hasta ahorita, sino que también inhibe al canal de humano. Entonces, bueno, eso está padre. Hicimos varias mutaciones que fuimos escogiendo de acuerdo a otros estudios que teníamos, a algunos estudios que había en la literatura de interacción con
algunos otros moléculas de tipo grasoso, ¿no? Y no encontrábamos nada que pudiera cambiar la inhibición del canal TRPV1 mutado versus el canal wild type. Y pues ya llevábamos un rato con esto, estábamos un poco descorazonados y sin saber para dónde ir. Y nos dijo luego un pajarito que a lo mejor la salida para resolver esto, y francamente fue mucha suerte, era hacer uso de canales TRPV1 de diferentes especies. Entonces, vamos a enfocarnos en la parte de abajo de esta diapositiva. Este es un parche de membrana que expresa canal de rata, TRPV1. Está en la configuración outside out para poder activarlo con ácido, con pH ácido. Vemos la activación de corrientes. Y cuando ponemos el oleico, como les enseñé antes, la corriente se inhibe. Pero si nosotros ahora expresamos un canal de pollo y lo activamos con pH 5.5, la inhibición con OA es menor. Todavía hay, pero es menor. Y la diferencia entre estas secuencias, cuando vemos al canal TRPV1 de rata versus el de pollo, y de entrada con la información que teníamos de otros grupos, es que lo que salta es que justamente los pájaros, por eso puse esta foto justamente comiendo este chile, los pájaros no se enchilan. Y la razón es porque tienen en el sitio, en parte del sitio vaniloide, que es un pocket ahí medio transmembranal, es en este caso, un residuo mutado, que es una treonina en rata y una alanina en el pájaro, en el pollo en este caso. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, hacer experimentos en los que empezamos mutando 2 de los residuos que tienen que ver con la activación del canal TRPV1 por capsaicina, que son esta tirosina 511 y la treonina 550 en el vanilloid binding site. Y lo que vimos es que ahora la inhibición por ácido oleico era menor. Y si mutábamos a los 3 que son los residuos que se supone que son más importantes para la unión de la capsaicina, que incluyen también esta serina 512, pues la inhibición ahora es todavía menor. Entonces, bueno, eso ya nos decía que pues era importante este sitio para la inhibición del canal TRPV1 por ácido oleico, pero ahora lo que decidimos fue convertir al pollo en una rata. Y entonces lo que hicimos fue cambiar este residuo que tiene mutado esta alanina, que es la que corresponde a 550, o sea, en rata es 550 y en el pollo es 558, por la treonina que tiene la rata, y ahora resulta que el canal se inhibe mucho mejor por ácido oleico. Entonces uno puede cambiar de especie así nomás. Por eso siempre he dicho, hay luego humanos que son ratas. Pero bueno. Aquí estamos viendo un modelo de este sitio de unión a la capsaicina, es un pocket, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos, en esos tiempos no teníamos los tools ni tampoco la información que tenemos ahorita, pero bueno, hicimos un modelaje muy sencillo con docking, y entonces pues vimos que efectivamente el ácido oleico podría caber en esta región. Y bueno, hicimos un modelaje con la mutación en la que, bueno, ya vemos que no puede interaccionar tan fácilmente el ácido oleico con los residuos que normalmente están en el canal silvestre. Y entonces, bueno, mandamos el artículo a revisión y llegaron los comentarios de los revisores, y entonces, por supuesto, llegó reviewer number 2, que siempre hay algo que decir, y tenía razón. La verdad es que sí tenía razón. Y entonces dijimos, bueno, reviewer number 2 must be stopped, y acordándonos un poco del Quijote y los molinos. Y entonces lo que decía reviewer number 2 era que nosotros estábamos reportando que el OA podía inhibir tanto el dolor como la comezón. Hay un asunto en el campo del TRPV1 que
o sea, hay gente que dice que no tiene nada que ver con la comezón, que son otros canales, y hay gente que dice que sí tiene que ver con la comezón. Nosotros en el ensayo que habíamos hecho de inyectar en el cuello, pues habíamos visto que pues sí podía inhibir la comezón, y no solamente por la inyección de CPA, sino de histamina, ¿no? Entonces, decidimos utilizar un modelo que a mí me costó mucho trabajo montar en el laboratorio, no tanto por la parte técnica, que también es difícil, porque inyectar un ratoncito en el cachete no es fácil, sino porque es difícil emocionalmente de ver, pero bueno, tenemos que hacerlo. Entonces, bueno, aquí lo que se hace es inyectar al animalito en el cachete, y dependiendo de con qué pata se toca o se rasca, o sea, le llaman rascado cuando es con la pata de atrás, y se llama como, no sé, sobado, wiping, cuando es la pata de enfrente. Entonces, cuando es con la pata de atrás, se define como comezón, y cuando es con la pata de enfrente, se define como dolor. Entonces, bueno, hicimos los ensayos con capsaicina y los hicimos con histamina, y lo que vimos fue que la capsaicina, que produce dolor, pues sí, el ácido oleico disminuye esta respuesta al dolor, pero, oh sorpresa, no vimos comezón. Entonces, este señor tenía razón. Y cuando inyectamos histamina y medimos dolor, pues no hubo dolor, pero sí hubo comezón, y el ácido oleico disminuyó esta comezón. Entonces, el paper, ya mandamos nuestras contestaciones, el paper fue aceptado, y yo tuve una piedra en el riñón, que duelen muchísimo. Los que hayan tenido alguna, es peor que el parto, porque además no hay un producto que uno quiera. Entonces, pues justamente fui con el urólogo, que además es mi colega, trabajamos en algunas cosas juntos, y le dije: doctor, tengo muchísimo dolor, o sea, ¿qué puedo tomar para quitarme este dolor? Y me contestó: te puedo recomendar una cucharadita de aceite de olivo. Por supuesto, eso no sirve para eso. Pero bueno, ya con esto nada más quiero finalizar dando gracias a las asociaciones que nos han dado dinero, recursos para trabajar, cada vez más difícil. La UNAM, particularmente la Fundación Marcos Moschinsky, que nos ganamos una cátedra de esta fundación, y pues el CONACYT, que ahora es CONACYT con H, porque ya incorporamos a las humanidades, y en particular a León Islas, que es mi colega cercano, a Alejandra Llorente, que es mi técnico académico, Félix Sierra, que fue mi técnico de laboratorista del laboratorio durante mucho tiempo, a Sidney Simon, que está en la Universidad de Duke, a Andrés Jara, por siempre sus buenos comentarios, y además porque fue participante del antecedente de este trabajo, que fue lo del LPA, trabajó muy cercanamente con nosotros, y a Elena López Romero, que esto fue parte de su tesis de maestría, Bárbara Serrano, que fue una de las alumnas que hizo la primera observación, Miguel Ortiz y Sara Morales. Y bueno, obviamente al Instituto de Fisiología Celular. Entonces ahorita voy a dejar de compartir porque no los veo. Ahí están. Ya. ¿Me oyen? Sí, interesante. Yo tengo una pregunta, Tamara, del ácido oleico. Ujú, Que, bueno, a ver, están todas estas estructuras de canales TRPVs que tienen siempre un lípido pegado allí. ujú, Eh, ¿Tú crees? Bueno, ujú. también no me acuerdo si probaste el ácido oleico en el B2 o B3, que también tienen el lípido pegado allá. No, no lo probamos en otros canales TRPVs, es interesante. Sí veo por dónde vas, o sea, el fosfinocítido del sitio vaniloide de Julius, lo que estás preguntando. Sí, no sé. Se está un poco, también expuse esto porque la historia se está complicando un poco. No sé,
perfectamente podría estar en ese sitio como nosotros demostramos. No sé por qué no hay una estructura con él. Habría que ver si alguien quiere colaborar con nosotros. No lo probamos en otros TRPBs que yo recuerde. Bueno, creo que sí en el B4 y no vimos nada, pero no B2 y B3. Y ahorita está la estructura, está en el bioarchive con el LPA en el sitio Vaniloide de Julius. Entonces, pues es enteramente posible que lo leico se pegue ahí porque se parece bastante, salvo por el fosfato. Y que, bueno, haga esto que no acabamos de entender en el campo de cómo estabiliza, o sea, algo que se une a un sitio pues, de un agonista como la capsaicina, ¿no? Puede estabilizar, más bien llevar el canal para el otro lado que para la apertura, ¿no? Pero en B4 es el único que recuerdo que recientemente hemos probado y estábamos haciendo algo y Miguel lo probó y no hizo nada, pero no se B2. Luego, otra pregunta que tenía es si me diste, si compiten el, el LPA o el PIP2. Sí, no, el LPA y el PIP2, eso Ajá, sí lo bueno, hicimos. eso sí me acuerdo, pero Ajá, si a cualquiera de los dos y sí compiten compiten. con El el PIP2. oleico no lo medimos con PIP2. Eso sí no lo medimos con PIP2. Sí, no, eso no. El LPA sí. ¿Alguien más? Es que no los puedo ni ver bien. A ver. Ya. ¿Ninguna pregunta? Hola, Hola. yo tengo una pregunta. Entonces la membrana no tiene ningún papel, o sea, los ácidos que probó no tendrían ninguna manera de modular de alguna manera indirectamente el canal. A ver, es una muy buena pregunta. Entonces, vamos a dividirlos en dos. El LPA es cónico. Y igual que el LPC, que es su precursor y que no activa el canal, sí tenían chance de hacerlo por membrana también. Tenemos un paper posterior, por esto digo que esta historia lleva como más de 10 años, porque después de que hicimos la primera descripción de la activación del canal TRPV1 por LPA, hicimos otro estudio que nos costó muchísimo tiempo, 8 años, más o menos, y que varios alumnos renunciaron en el proceso porque era muy difícil. El LPA se lleva las membranas, funciona como un jabón, entonces es difícil tener sellos que uno pueda confiar, pero nos llamó mucho la atención una cosa que vimos después que nos fijamos, fue que el LPA parecía como que activar un poquito más a la corriente que una concentración saturante de capsaicina. Y entonces, pues, ¿cuáles son? Ahí voy, David. Las opciones para eso, pues las opciones para eso son, y además en parches escindidos, que te aumente el número de canales o que te aumente la probabilidad de apertura o que ya estaba en 1 con esa concentración de capsaicina o que te aumente la conductancia unitaria. Entonces, bueno, después de muchos experimentos, lo que vimos es que con el LPA versus la capsaicina había un aumento en la conductancia unitaria, en la amplitud de la corriente unitaria, casi del doble. Y hicimos muchísimos experimentos que publicamos en un paper en JGP, creo, en 2018, en los que tratamos de ver si había, digamos, un indicador de que fuera un cambio en la curvatura de la membrana, porque el lípido es cónico, y no pudimos ver nada así. Por ejemplo, si tú usas otro lípido cónico que no activa el canal y entonces que se inserte, que además inserta las mismas cargas que inserta el LPA, y lo activas junto con capsaicina, pues no cambia la corriente, entonces no parece hacer la curvatura de la membrana. Luego nos fuimos por este fenómeno de pore dilation,
que a nosotros no nos salía en los canales, no nos sale en los canales escindidos, nosotros no hacemos wholesale. Este es un fenómeno que se presenta en el cual como que el poro se dilate, deja pasar cosas muy grandes en presencia de capsaicina prolongada en experimentos de wholesale, pero nosotros no lo vimos ni con capsaicina ni con LPA, no nos cambiaba la permeabilidad versus el sodio, por ejemplo, no cambiaba el potencial de reversión, no tuvimos ningún indicador de pore dilation y ningún indicador de que hubiera un cambio en la forma de la membrana que pudiera estar haciendo esto para el LPA. Para el ácido oleico, pues es que no tiene esa forma como no está reportado que tenga esa forma que pueda cambiar, modificar a la membrana. Y es muy sugerente todos estos datos que tenemos con el canal del pollo, ¿no? Y de las mutantes que pues indican que sí parece ser que se está uniendo al sitio vaniloide. Entonces, o sea, no puedo descartarlo 100%, pero no parece ser ese efecto para ninguno de los dos lípidos. Ok, gracias. Sí, David, hola, Hola, Tamara. Hola. ¿cómo estás? Muy bonita tu presentación, Tamara. Gracias. Es una pregunta súper... no me quedó claro cuáles concentraciones tú usabas de ácido oleico para inhibir los canales. Y la pregunta tiene que ver con tu visita al restaurante, digamos, cuando estabas comiendo pulpo. ¿Cuánto aceite de oliva uno tiene que tomar para sentir un efecto, de verdad? No, bueno, no, es que yo por eso dije no hay que tomarlo, o sea, porque cuando el urólogo me dijo tómate eso, dije es una mala broma. Mira, IC50 es 2.2 micromolar. Estos canales tienen la característica, los que hemos trabajado, es que casi todo está en micromolar, salvo cuando hablas de toxinas, que ya es nano. Por ejemplo, máxima concentración de probabilidad de apertura para capsaicina es 4 o 10 micromolar. Y aquí estuvimos utilizando, me parece, max 10 micro de oleico, ya ni me acuerdo. Pero sí, es en el rango micromolar. ¿Cuánto tiene el aceite? Depende del aceite, pero sí, no sé cuánto tenga exactamente. El que más tiene, y además hay grados de pureza, porque me puse a hacer experimentos con los alumnos, es decir, los alumnos eran los sujetos. Entonces, el experimento era enchilarlos con una concentración, o sea, con capsaicina en etanol, literal, sabiendo la concentración, dejarlos desenchilarse un rato y luego darles oleico y luego darles chile y se enchilan menos, como los bichos. Y era oleico comprado en el súper. Ahora, si tú tomas una de esas balitas de ácido oleico y te lo pones en algo que tiene comezón, sí te lo quita, pero no sé cuánto tenga. O sea, es que varía o sea, varía. Fuimos a buscar varios tipos de aceites en el súper y había unos que decían concentración tal porcentaje de oleico, o sea, literal, sí te decían la concentración de oleico, pero pues no es el único que está ahí en el pulpo, ¿no? Las cremas, no sé cuánto tengan, pero sí funcionan también. No sé si ustedes tengan en Chile cremas con ácido oleico, con aceite de oliva, que en realidad no es ácido oleico como tal. Pero sí, la balita funciona si te la pones en algo que te da comezón. Tal cual. ¿Por qué te quieres poner? No estaba pensando. Pues es que sí, Mezclar las comidas. mira, es como los parches, es como los parches de capsaicina. Sí, no sé cuánto tengan las cremas exactamente de ácido oleico porque tienen otra cosa, y las reportan en percentage, ¿no? Pero por ejemplo la de capsaicina creo que es 1%, ¿no? No sé las de oleico. Pero las concentraciones son en el rango micromolar no muy alto. O sea, te puedo decir que tenemos otras cosas que estamos probando, que están inhibiendo otros canales TRP, como el B4,
y esos sí andan ya más en rangos micromolares más altos. O sea, no es un orden de magnitud, pero sí es más alto, más altas concentraciones. Este es pues, de los efectivos que hemos encontrado en cuanto a concentración. Hola. Hola, yo tengo una pregunta. Súper buena presentación, Tamara. Muchas gracias. Sí, gracias. Eh, la pregunta es a propósito del ajo, en el sur de Chile, cuando hace mucho frío en invierno, a veces salen como estas irritaciones en los pies, los famosos sabañones. Y un remedio casero, claro, es ponerse un diente de ajo caliente, tostado, ojalá tostado. De repente es un componente del ajo ahí medio oxidado ahí. Ujú. Es súper efectivo, así que por si acaso. Ah, bueno, si cocinas a la lisina se echa a perder, ¿eh? Entonces, de repente, otra cosa. Sí, sí. Anyway, la pregunta es de respecto a los experimentos con neuronas de ganglio de raíz dorsal. ¿Es algún tipo particular? Porque tú dijiste en la presentación que parece que no todas funcionaban. ¿Algún tipo en DRGs particular? son neuronas del ganglio de la raíz dorsal y tienen diámetros distintos. Entonces, bueno, las Ujú. clasifican como chicas medianas y grandes. Nosotros buscábamos las chicas. Las chicas. ¿Y de qué segmento en particular del No, vertebral? del cuerpo, o sea, del soma de la neurona. Y no agarrábamos, o sea, además había que cultivarlas y volverlas a alimentar Ya. antes de registrarlas porque se extienden y no puedes hacer la fijación. Pero es de algún Entonces, segmento, pero de algún segmento que viene del forelimb o de las delanteras del forelimb, no, ¿qué de altura donde de la vértebra? podíamos. No, De no, donde se nunca, puede. sí, o sea, nosotros no somos expertos en registrar neuronas y registramos o sea, llegábamos con la pipeta y hacíamos el sello. Y bueno, creo que lo más, digamos, controlado de esos experimentos con DRGs fueron los parches escindidos, ¿no? Ahí era como mucho más fácil controlar todo y demás. Y sí tuvimos que hacer varios experimentos porque para nosotros no era fácil, o sea, después de que las levantas y las repegas para que estén medio redondas para hacer los action potentials, Ujú. nos costaba mucho trabajo saber la diferencia entre small and medium en particular. Entonces, bueno, sí tuvimos que hacer muchos experimentos y por eso poner esta cosa de la lisina para asegurarnos que estábamos registrando una neurona que tenía ese canal por la probable presencia del otro canal que suele expresarse con él en esas neuronas. ¿Me explico? El TRPA1. Porque uno puede llegar al cultivo y registrar un knockout, por ejemplo, y pues quién sabe si agarraste la neurona correcta, a menos que le eches algo que active otra cosa que se expresa con ese canal. Y Claro. tampoco es que todas las neuronas, las DRG chicas, tengan la coexpresión de los dos canales. Entonces se complica el asunto. Hay una proporción. Por ahí alguien reportó que es cierto porcentaje. Ya no me acuerdo quién. Ok, gracias. Hola, Karen. Hola Tamara, muchas gracias por tu presentación muy bonita. Quería hacerte dos preguntas. Una es, ¿cuánto tiempo antes tú inyectas el inhibidor en los animalitos y si observas diferencias entre machos y hembras? No probamos hembras, es un buen experimento. Con temor a que me demanden, somos más complicadas. Y hay que vigilar el ciclo estral y demás. Aquí voy a hacer corolario para decir por qué, porque por ahí tenemos otro artículo en el que se demuestra que, por ejemplo, la progesterona puede regular la expresión del canal en membrana. Entonces, pues ahí se complica más el asunto. Fueron puros machos y los ensayos todos fueron agudos. O sea, no es que metiéramos ácido oleico y nos esperábamos al día siguiente para ver si ya nos activaba el TRPV1. Es salina, ¿no? Capsaicina, medir varios animales y luego en otros animales capsaicina más oleico. Tampoco puedes tomar al mismo animalito e inyectarle 3 veces, porque entonces, ¿sí me explico? O sea, en el mismo animal ver la salina, el vehículo, luego en el mismo animal la capsaicina y luego en el mismo animal la capsaicina más oleico, porque ya tienes un proceso inflamatorio.
entonces ya no está tan controlado. Es Entonces, agudo la inyección. en el animal, entonces, el efecto del inhibidor es rápido. Sí, Súper, o sea, muchas gracias. sí. Ujú. A cierto nivel, ¿no? Sí, sí, que claro, es claro. periférico, ajá, periférico. Hola, Ramón. Hola, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Bueno, si ya no hay preguntas, Vamos. Saludos a León. muchísimas gracias. León sí se fue a trabajar ahorita. Yo voy a llenar mi grant. Bueno, muchas gracias, Tamara. Si no hay más preguntas, entonces nos vamos a despedir. Muchas Yo gracias. voy a hacer la grabación y la vamos a compartir después en todas nuestras redes, junto con, a través de Valeria también vamos a disponerlas en las redes de la Sobla. Te agradezco la exposición, una exposición muy linda, muy interesante, ¿sí? Y a tomar aceite de oliva, me imagino ahora, para... No, no. No, a no tomarlo. Bueno, David es el único que se lo va a tomar por lo visto. Yo por eso dije, no sirve para el kidney stone. No, pero sí Claro. sirve para el itch, y Súper. para la inflamación. Para una Entonces, quemadura, tal vez, ¿no? para una quemadura, exacto. No, Sí, yo es que tengo un sí se poquito de usa. artrosis ya, así que yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ah, bueno, la artrosis, no sé. La capsaicina sí sirve para la artrosis, pero por desensibilización, el oleico, no sé, habría que ver. Mm, súper. Pero es No sabroso, sé. igual hay que aprovechar. Sí. Sí, bueno, Claro. ya sabe, tiene otros efectos, ¿no? También. Bueno, En fin. Para- Bueno, Chao, pues chao. muchas gracias. Bye. gracias. Sí, Gracias. chao. Adiós. Gracias, Jara.